Hola, buenos días. Este es el último vídeo que voy a preparar para repasar la gramática de español 3 antes de empezar la gramática de español 4 el día 7 de mayo. El tema de este vídeo es el presente subjuntivo. El presente subjuntivo lo estudiamos al final de español 3, aunque, como sabéis, no terminamos. En español 4 vamos a terminar de estudiar el presente de subjuntivo. Pero vamos a repasar primero qué es el subjuntivo. Como sabéis, el subjuntivo no es un tiempo verbal, es un modo. Y en español tenemos tres modos: el modo indicativo, el modo imperativo y el modo subjuntivo. El modo indicativo tiene relación con las acciones que para nosotros son reales, es decir, que sucedieron en el pasado, suceden en el presente o sucederán en el futuro. Recordad, el verbo suceder es to happen. Por eso nosotros aprendimos el presente, presente continuo, pretérito indicativo, pretérito imperfecto, futuro condicional. Todos esos tiempos verbales que estudiamos son tiempos verbales de indicativo. El imperativo tiene relación con las órdenes directas. No tiene tiempos verbales, son órdenes. Y en español tenemos cuatro formas del imperativo: tú, vosotros, usted y ustedes. Depende de la persona que tengamos enfrente de nosotros. Por ejemplo, el verbo comer puede ser come, comed, coma o coman. Por último, el modo subjuntivo tiene relación con algo que es subjetivo, algo que no es real o que es una hipótesis en nuestra cabeza. Vamos a ver algunos usos y la conjugación del presente de subjuntivo en este vídeo. Pero antes, quiero ver con vosotros un poco la estructura del subjuntivo. Veis que el modo subjuntivo siempre aparece en oraciones subordinadas. Las oraciones subordinadas en inglés se dice subordinate clause. En este caso, vamos a ver oraciones subordinadas que siempre empiezan con que. Por ejemplo, tenemos esta frase: mi madre quiere que vaya a la universidad. Tenemos un verbo, quiere, y el sujeto del verbo quiere es mi madre. Pero tenemos otro verbo. Y el sujeto del verbo vaya, que es el verbo ir, ¿verdad? No es mi madre, soy yo. Aquí tenemos dos verbos y dos sujetos. Cuando pensamos en este tipo de frases, el primer verbo es la oración principal. Es el verbo más importante. Y el segundo verbo es una oración subordinada. Ahora bien, todo esto es una frase, ¿verdad? El sujeto es mi madre y el verbo es quiere. Toda la oración subordinada es el objeto directo del verbo número 1, querer. ¿Okay? Dentro de mi frase, que vaya a la universidad,
es una oración subordinada y es el objeto directo del verbo número 1. Ahora bien, quiere es el presente de indicativo. En la oración principal siempre vamos a ver que es indicativo, porque es una acción o un estado que son reales. Mientras que en la oración subordinada usamos subjuntivo porque es algo hipotético, es una acción hipotética. En este caso, ir. Mi madre quiere que yo vaya a la universidad. She wants me to go to university. Todavía no es real. Lo importante es la oración principal. Ella quiere. Y esto es lo que ella quiere. Pero no sabe si será real o no. Por eso, cuando usamos el subjuntivo, vamos a hablar de algo que no sabemos si es real o no, o que es una hipótesis. Y siempre va a estar en una oración subordinada que empieza con que. ¿Ok? Recordad, aquí tenemos esta frase subordinada como objeto directo, pero también vamos a ver oración subordinada como sujeto, porque estas oraciones son sustantivos. En inglés, nouns. Japonés, meshi. ¿Okay? Kono bunsho wa meshi. ¿Okay? Bien. Ahora vamos a empezar con los usos del subjuntivo. Para hablar de deseo, sentimiento o voluntad. ¿Qué verbos usamos? Gustar, preferir, importar, querer, preferir, soportar. Tenemos muchos verbos de deseo, sentimiento o voluntad que estudiamos en Español 2 y en Español 3. Vamos a ver un ejemplo con subjuntivo. Necesitamos tener diferentes sujetos, como en el ejemplo que vimos antes. Prefiero que hagáis los deberes en el salón. I prefer that you guys do your homework in the living room. Tiene dos verbos, prefiero, hagáis. En la oración principal, el verbo principal es prefiero. El sujeto es yo. Después tengo que hagáis. El sujeto del verbo hagáis es vosotros. Yo, vosotros. Diferentes sujetos. Lo importante es hablar sobre mi deseo o mi sentimiento. Yo quiero que aprendas coreano. El verbo número 1, yo quiero. El verbo número 2, aprendas. El sujeto es diferente. Yo y tú. I want you to learn Korean. ¿Okay? Yo hablo sobre mi deseo. Que aprendas coreano, yo no sé si es real o no. ¿Okay? Aquí tenéis otros ejemplos. Espero que te guste mi regalo. Deseo que todos mis problemas desaparezcan. Pero podemos hablar sobre deseo, sentimiento o voluntad cuando hablamos sobre una persona, solo una persona. A María le gusta ir a Cancún. Yo quiero aprender chino. No cambia, es la misma persona. Hablamos de María.
y hablamos sobre yo. Yo quiero aprender chino. Yo deseo y la acción de aprender también es yo, no es otra persona. Es importante diferenciar estos dos. Tenemos verbos especiales, ¿verdad? Porque gustar es especial. No tiene un sujeto de María. María es la persona que recibe un sentimiento positivo de la acción ir a Cancún. Pero aunque son verbos especiales, no importa, podemos usarlos también con subjuntivo. Aquí tenemos 3 ejemplos, 2 ejemplos con verbos especiales y un verbo normal. Y en estos 3 casos podemos usar el subjuntivo, porque hablamos de 2 personas o 2 sujetos diferentes. José y venga, José es la persona relacionada con verbo gustar. Vengas, eres tú. A José le gusta que vengas a visitarlo. He likes that you come to visit him. A María le gusta ir a Cancún. ¿Veis que es diferente? Porque María es la persona que también va a Cancún. Pero la persona que viene no es la misma persona a la que tiene relación con el verbo gustar. Soportar, Marcos no soporta. En inglés es to bear, right? He cannot bear, he can't stand. Que la gente hable por teléfono en el tren. Tenemos a Marcos y tenemos a la gente, que son 2 sujetos diferentes. Y tenemos que. Esto es importante. Recordad que siempre tenemos que. No me importa que hables de este tema con otras personas. La persona que tiene relación con este verbo, importar, soy yo. Hablar, eres tú. ¿Ok? Entonces, no importa si usamos verbos especiales, podemos usar esos verbos especiales para hablar sobre 2 sujetos diferentes y vamos a usar subjuntivo. Bien. Segundo uso. Consejos, mandatos o ruegos. ¿Okay? Verbos como decir, pedir, ordenar, permitir, prohibir. Son verbos que tienen relación con consejos, mandatos o ruegos. Y aquí vamos a tener una oración principal y una oración subordinada. Y si el verbo principal, la oración principal, usa estos verbos de mandato, de consejo, de ruego, vamos a usar subjuntivo en nuestra oración subordinada, como siempre. Ejemplos pueden ser: mi madre me prohíbe que vaya a la discoteca. Prohíbe es el verbo número 1, el sujeto es mi madre, y este es el verbo principal, es la oración principal. Es el verbo prohibir, en presente de indicativo. Aquí tenemos el que dice que es la oración subordinada, y vaya es el verbo ir, y el sujeto no es mi madre, el sujeto soy yo. Antes vimos el ejemplo: mi madre quiere que vaya a la universidad. Era un deseo. Mi madre me prohíbe, es un mandato. Te ordeno que no llames a tu ex. El sujeto de ordeno soy yo, presente de indicativo, porque es el verbo principal, es la oración principal. Y con que tengo mi oración subordinada. Llames, eres tú. Son 2 sujetos diferentes. ¿Veis? Tenemos algunas características muy claras. Primero, que tenemos 2 verbos que tienen 2 sujetos diferentes.
Y el segundo verbo que está en subjuntivo no es real o no es real todavía. ¿Ok? Yo quiero expresar mandato. Yo quiero expresar ruego. En el ejemplo número 3, Juan siempre nos pide que le hagamos un favor. Pide es el verbo principal y es pedir un favor, ask for a favor. En este caso es un ruego. ¿Okay? Pedir, el pide, Juan, hagamos es nosotros. Tenemos dos verbos diferentes. Tenemos que, dos sujetos diferentes. Necesitamos usar el subjuntivo. ¿Okay? Pero si es objeto indirecto, estilo indirecto, no usamos subjuntivo porque el sujeto es el mismo. Mirad, mi madre me dijo que estaba cansada. El sujeto de dijo es mi madre y el sujeto de estaba también es mi madre. Continuamos. Vamos a dar nuestra opinión con subjuntivo. Pero solo podemos dar nuestra opinión con subjuntivo si usamos los verbos creer, pensar, opinar, etc. en negativo. ¿Okay? El verbo principal, no creo, está en negativo. Es una opinión negativa. Que María esté enfadada. ¿Veis? La misma característica. Tenemos dos verbos y dos sujetos diferentes. Pero en este caso, solo puedo usar subjuntivo si el verbo principal, no creo, es negativo. No estoy convencido, es una expresión, I'm not convinced, de que Javier sea la persona ideal para este trabajo. El segundo verbo es en subjuntivo, sea, porque el primer verbo es negativo. Si yo doy mi opinión con una frase afirmativa, no voy a usar subjuntivo, voy a usar indicativo. Creo que José está muy cansado. Sospecho que mi novia ya no me quiere. ¿Okay? ¿Veis? Creo que José está muy cansado. El verbo estar es presente de indicativo. Es diferente a esté, que es presente de subjuntivo. Esto es importante. Por último, vamos a ver opiniones más generales. En este caso, no son opiniones solo negativas, pero vamos a tener una frase con una opinión que es más general. Vamos a usar el verbo ser y vamos a usar adjetivos de valor. Aquí tenemos ejemplos de adjetivos que estudiasteis en Español 3. Primero, voy a usar el verbo ser y después voy a indicar un adjetivo de valor. Y necesito una oración subordinada que empieza con que. Por ejemplo, es injusto que los estudiantes japoneses no tengan más becas. ¿Veis? Siempre voy a usar el verbo ser primero y siempre voy a usar el verbo ser en tercera persona de singular. Después tengo un adjetivo de valor, injusto, unfair. ¿Qué es injusto? Que los estudiantes japoneses no tengan más becas.
El verbo número 1 es verbo ser, el verbo número 2 es tengan y es un verbo en subjuntivo porque está en una subordinada con que. It's unfair that Japanese students don't have more scholarships. Es raro que Marta no me llame. Verbo ser, verbo llamar, tiene dos sujetos diferentes y yo doy un adjetivo de valor sobre la acción Marta no me llame. Esta acción es rara. ¿Para quién? Para mí, por ejemplo. Si yo digo es raro que Marta no me llame, yo doy una opinión general, pero yo puedo enfatizar que es mi opinión si incluyo para mí. ¿Ok? Por ejemplo, puedo decir, para mi padre es sorprendente que mucha gente vote a Trump. It's surprising that many people vote for Trump. ¿Okay? En inglés decimos it is surprising, ¿verdad? O shocking. Pero en español no. Usamos el verbo es en tercera persona y el sujeto del verbo es que mucha gente vote a Trump. Esta frase, esta oración subordinada es el sujeto. Y es siempre tercera persona de singular. Por eso, como es tercera persona de singular, en todos estos ejemplos, solo estamos usando es, no es. No podemos usar soy, eres, son. No es posible. El sujeto son las oraciones subordinadas. Bien. Ahora vamos a ver cómo podemos conjugar el presente de subjuntivo. Los verbos regulares. Vamos a tener una regla muy general que es que para saber cómo podemos conjugar el presente de subjuntivo, pensamos en la primera persona del presente de indicativo que estudiamos en Español 1. Para los verbos regulares no es muy importante, pero para verbos irregulares va a ser muy importante. Tenemos el verbo cantar, que es un verbo AR, y nosotros tenemos que cambiar la A por una E de la R y podemos hacer la conjugación de los verbos regulares. Yo cante, tú cantes, él cante, cantemos, cantéis, canten. Si es un verbo NR, como por ejemplo el verbo comer, veis que es yo coma. La E cambia a una A. Si veis, es diferente en estos dos casos. La A cambia a E, la E cambia a A. Quizás, si pensáis en esto, es más fácil recordar. Y siempre es a, ¿qué? E es e, hemos, eis, en, a, as, a, amos, ais, an. El verbo vivir, que es un verbo IR, también cambia la I a una A. Yo viva, tú vivas, él viva, vivamos, viváis, vivan.
Los verbos ER y los verbos IR son iguales. Vamos a ver verbos irregulares. Los verbos con cambio vocálico son en inglés vowel change verbs o en japonés gokan boin henkadoshi. Y en español 1 estudiamos estos verbos irregulares en presente de indicativo. Ahora podemos pensar en, por ejemplo, el verbo pensar, ¿no? El verbo pensar es yo pienso. Yo pienso tiene cambio vocálico de E a IE. Voy a usar el verbo pensar como verbo bota. Yo piense, pienses, piense, pensemos, penséis, piensen, porque en la primera, segunda y tercera persona de singular tenemos el cambio de E a IE y en la tercera persona de plural también. Pero nosotros y vosotros no cambia. Si veis, es hemos, eis, en, es la conjugación de los verbos regulares. Los verbos con cambio vocálico tienen la conjugación de los verbos regulares, pero tenemos que cambiar la raíz, the root. Aquí tenéis otros ejemplos de verbos que tienen el cambio de E a IE. Y otro posible cambio es el cambio de la O a UE con el verbo poder. Presente de indicativo es yo puedo. Si recordáis, if you remember, yo puedo, podéis hacer la conjugación del presente de subjuntivo porque es el mismo cambio. UE, 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 o, UE. ¿Okay? Yo pueda, tú puedas, él pueda, podamos, podáis, puedan. Es un verbo bota. Además, a, as, a, amos, ais, an es la conjugación de los verbos regulares como el verbo comer. Y aquí tenéis otros ejemplos. Como veis, no tenemos ejemplos de verbos IR porque los verbos bota en subjuntivo tienen dos tipos. Este tipo, que es fácil porque ya sabéis cómo cambia, y además tenemos otro tipo solo para los verbos IR. En el caso de los verbos IR, como el verbo preferir, yo prefiero, tenemos dos cambios. Tenemos cambio de E a IE, pero también tenemos cambio de E a I. Yo prefiera, tú prefieras, él prefiera, nosotros prefiramos, vosotros prefiráis y ellos prefieran. ¿Veis que en este caso nosotros y vosotros también cambian, pero cambian a una I, no cambian a IE? Estos son típicos del subjuntivo. Pero solo son verbos IR. Por ejemplo, preferir, sentir, sugerir, convertirse. Luego tenemos cambios de O a UE o cambios de O a U. El verbo dormir y el verbo morir siempre juntos, ¿verdad? Siempre iguales. Yo duerma, tú duermas, él duerma, durmamos, durmáis, duerman. Yo muera, tú mueras, él muera. Muramos, muráis,
mueran. ¿Ok? Por último, tenemos cambios de la E a la I, que en presente de indicativo son verbos bota, pero en presente de subjuntivo cambia igual todas las formas. Yo pida, tú pidas, él pida, pidamos, pidáis, pidan. Otros ejemplos son vestirse, freír, sonreír, seguir, etc. ¿Okay? Además, tenemos irregulares solo en primera persona. En este caso, es muy importante recordar la primera persona de presente de indicativo, porque son los mismos verbos. En este caso, tener yo tengo, la forma teng es la base para toda la conjugación del presente de indicativo. Tenga, tengas, tenga, tengamos, tengáis, tengan. Hacer, yo hago, haga, hagas, haga, hagamos, hagáis, hagan. Es muy regular cuando pensamos que la base para el presente de subjuntivo no es ac, es hago, con esta forma. Teng es la base, no ten, teng. Y después, verbo er, ¿verdad? Decir yo digo, diga, digas, diga, digamos, digáis, digan. Conocer, yo conozco, yo conozca, conozca, conozcas, conozcamos, conozcáis, conozcan. Y aquí tenéis otros ejemplos. Son los verbos que en español 1 estudiamos como irregulares en primera persona solo. O sea, es que aquí los verbos irregulares en primera persona, en realidad, esa forma irregular es la base para toda la conjugación del verbo en subjuntivo. Por último, tenemos algunos verbos que son irregulares totales, porque no tienen ninguna regla. They have no rule. Siempre el verbo ser, ¿verdad? Sea, seas, sea, seamos, seáis, sean. Estar, esté, estés, esté, estemos, estéis, estén. Es irregular porque tiene estas tildes. Es diferente, ¿ok? Es la pronunciación que es diferente. Verbo ir, vaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan. Ver, vea, 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 veamos, veáis, vean. Saber, yo sepa, tú sepas, él sepa, sepamos, sepáis, sepan. El último verbo irregular total es el verbo haber, que usamos como haya. ¿Okay? Como en el inglés, there is, there are. Y eso es todo. Ahora tenéis que repasar, estudiar y podéis intentar hacer el ejemplo de práctica para ver si recordáis o no recordáis cómo usar el subjuntivo. Gracias.